Roger, hay tantas iglesias hoy en día, ¿qué debemos hacer? Garner, siempre ha sido así. Siempre Dios ha dado su patrón y el hombre es el que complica las cosas de Dios. Por eso es que hay tantas iglesias, o si tú entras a una iglesia hacen una cosa y si tú entras a otra hacen otra, y la gente no sabe ni a qué iglesia ir por tanta confusión que hay hoy en día. Es que siempre tendemos a complicar el asunto, ¿verdad? Sí. Hoy vamos a ver una pequeña historia en el Antiguo Testamento que nos dice por qué pasa eso, cuáles son algunas de las actitudes que lleva a eso y cómo Dios ve eso. Y ojalá que podamos ver cómo salir de esa confusión y ir a iglesias que realmente nos pueden ayudar a nosotros. Como siempre, estamos aquí su servidor Garner y Roger en este segmento en el Prophet Show, siempre contento de traer la perspectiva de Dios sobre diferentes tópicos y hablar un poco de la palabra de Dios. La historia a la cual me refiero está en Primera de Reyes capítulo 12. Jeroboam es el rey. El reino de Israel se ha dividido, pero los del norte, que es Jeroboam, tienen que ir al sur a la adoración de Dios como él ha mandado. Pero Jeroboam tiene algunos problemitas y va a hacer algo aquí. Garner, lea ahí en el 26 y en el 27. Ok, 1 Samuel 12, 26 y 27. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Jeroboam está nervioso. Él dice, ve acá, aquí hay un problemita. Si ellos van al sur a adorar a Dios en el templo, ellos van a ir al sur, van a ver que la cosa está buena ya en el reino de Rehoboam y me van a dejar mi reino y me van a abandonar. Y él hace algo increíble, Garner. Él hace 2 estatuas, 2 becerros de oro. Pone una en el norte, pone otra en el sur y invita a las personas a que sirvan a Dios de esa manera. Y se vuelve un pecado en Israel. Pero aquí vemos algunas actitudes, Garner. Y ¿qué es lo primero que llevó a Jeroboam a hacer esto? Es que no confió en la palabra de Dios. Dios le había prometido a Jeroboam que si él lo obedecía, que si él hacía su voluntad, de que Dios lo iba a bendecir, iba a establecer su reino. Pero en vez de confiar en la palabra de Dios, comenzó a confiar en su propia sabiduría y a comenzar a pensar, ¿qué voy a hacer para que la gente se quede conmigo y mi reino sea difícil? Pasa hoy en día. Sí, eso mismo pasa hoy en día, Garner. Cuando las iglesias paran de confiar en el patrón de Dios y en la palabra de Dios, comienzan a hacer todo tipo de cosas erróneas hoy en día. Sí, un consejo para ustedes que nos están viendo aquí hoy en día. Tienen que ir a una iglesia que respeta la palabra de Dios. Amen. Que habla donde Dios habla y calla donde Dios calla. Que no se están tratando de inventar maneras de servir a Dios, sino que tratan de hacer lo que Dios ha revelado. El problema muchas veces, Roger, es que todos dicen seguir la Biblia. El problema es que quieren agregar otras autoridades aparte de la Biblia. Jeroboam habría dicho, estoy siguiendo a Dios, pero estaba agregando sus propias ideas al asunto. Es muy buen punto, Garner. Algunos ejemplos. A veces se añade la atalaya a la Biblia. A veces, en vez de enfatizar la palabra de Dios, se enfatiza la voz de cierto predicador o la voz del Papa. Dicen que yo soy profeta. Sí, y tenemos que asegurarnos que se dé énfasis a la palabra de Dios. Solamente a la palabra, no a ninguna otra autoridad. Un buen punto, Garner. A veces
uno puede ir a un servicio en una iglesia y salir el servicio entero y se menciona la palabra de poco. Es más testimonios, más personas hablando y no abren la palabra de Dios. Y por eso que hay caos en el mundo religioso. Sí, da pena, pero así es el caso igual hoy en día como en aquel entonces. Sí, otra razón por la cual Jeroboam fue miedo. Sí. Paró de confiar en la palabra de Dios y el miedo se entró en su corazón. Él dice, si yo no hago esto, la gente se me va a ir. Y a veces hoy en día hay un énfasis más en agradar al pueblo que agradar a Dios. Piensen esto, yo siempre digo, cuando uno lee la Biblia, Garner, los predicadores, los profetas en la Biblia, le daban duro al pueblo. Sí. Muchas veces el pueblo no quería escuchar a los verdaderos profetas de Dios. Pero hoy en día, a veces la iglesia, tú entras y te escuchan exactamente lo que tú quieres escuchar. Tú estás bien, todo es un mensaje. Con todo color de rosa. Exactamente. Y todo es un mensaje bueno. Tienes que tener cuidado. Sí. Porque la Biblia habla del pecado, del mal, y de que tenemos que arrepentirnos. Y si tú estás yendo a una iglesia y lo único que escucha es Dios te ama, tú estás bien, no tienes que cambiar nada, es un problema. Así pasa y el evangelio completo incluye las consecuencias del pecado y las consecuencias de no arrepentirnos. Y una iglesia verdadera va a hablar sobre eso. Va a hablar sobre eso. Verdad. En el 28 es interesante. Dice bastante. Aquí Jeroboam hablándole al pueblo después que listo estos 2 becerros. Bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir en la tierra de Egipto. Es interesante. Jeroboam dice, ve acá, Señor. Ustedes van a ir hasta Jerusalén a adorar. Aquí tenemos una adoración, un culto. Ustedes no tienen que viajar hasta allá abajo para hacer todo esto. ¿A qué está apelando? A la conveniencia de ellos. Y la comodidad. Sí. Y déjeme hacerle una pregunta a ustedes. Esto es bien importante. Si nosotros vamos a buscar a Dios, muchas veces no lo vamos a encontrar en el lugar más conveniente. Yo me acuerdo, Garner, de una mujer que estaba buscando la verdad. Quería ir a una iglesia genuina. Y yo la estaba llamando para juntarnos y estudiar la Biblia. Y se me estaba haciendo difícil comunicarme con ella. Pero finalmente ella coge el teléfono y dice, Roger, ya yo no necesito estudio bíblico. Yo acabo de encontrar una iglesia. Es una iglesia aquí mismo en el edificio que yo vivo. Qué conveniente. Sí. Ahora, yo no sé cuál es esa iglesia, pero ¿por qué ella eligió esa iglesia? Por la conveniencia, la comodidad. La comodidad, exactamente. Muchas veces para nosotros encontrar la verdad, vamos a tener que ir a lugares que son un poquito lejos, porque quizás la iglesia que está en la esquina no enseña lo correcto. ¿Verdad? Y voy a tener que ir un poquito más lejos. Él apeló a la carne aquí. Sí. Es conveniente, no tienen que caminar tanto. Y no era asunto de tomar un autobús o el tren, era asunto de caminar lejos, en el caso de muchos. Y muchos de ellos dijeron, ¿sabe qué? Es verdad, es más conveniente y vamos a ir a la falsa adoración de Dios aquí. Pero vemos la consecuencia. 30. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Es interesante, cuando la gente iba a adorar, me imagino que ellos no pensaban, nosotros estamos pecando. No, nosotros estamos adorando a Dios. Es verdad que es una imagen, es verdad que Dios nos mandó a que no lo hicieran de esa manera, pero somos sinceros y estamos adorando al Señor. Sí. Pero dice la Biblia bien claro que esto se volvió un pecado. A veces cuando hablamos de pecados, a veces solamente vemos el pecado cuando afecta a una persona. En otras palabras, si yo cometo adulterio, traicioné a mi esposa. Si yo maté a alguien, quité la vida de alguien. Pero en la Biblia también hay pecados que tienen que ver con ritual, de no hacer lo que Dios ha mandado. Y si uno adora a Dios de una manera que Él no ha mandado, es pecado.
Déjame dar un ejemplo. Puede ser que esto sea un poquito controversial. Y hablen con nosotros sobre esto. Pero hoy en día, el usar imágenes para adorar a Dios es bien común. Sí. El tener al bebé Jesús o al tener fotos de Jesús, imágenes de Jesús. Pero Dios no ha mandado a hacer eso. Dios no quiere imágenes que lo pongan a Él en forma de imágenes. Dios no acepta eso. Y si Dios dice no a eso, ¿quiénes somos nosotros para hacerlo? Es muy fácil dejar de estar contentos con el patrón de Dios, tal como pasó con Jeroboam. Sí. Pero por esta razón hay tantas iglesias hoy en día, todo el mundo a su modo. Y tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Si quieren más información sobre estudios bíblicos, por favor llámenos al 407-453-4289, 407-453-4289. También quiero mencionar el canal en YouTube, Roger. Es muy fácil encontrarlo, solamente hay que ir a YouTube y poner en el buscador la palabra crecer, es una palabra en España, C-R-E-C-E-D. En España significa que crezcamos, Sí. crecer. Ponga esta palabra y ya encuentra nuestro canal de YouTube. Sí. Va a haber una foto de nosotros dos. Esto- Bueno, que vayan de todos modos. Sin embargo, también una invitación a la iglesia en West Harlem, 508 West Calle 139, cerca de City College. Y nos reunimos los domingos al mediodía y los miércoles a las 7. Y Gardner, no somos una iglesia perfecta. No. Pero sí respetamos la palabra de Dios y te invitamos a que vayas allá y veas nuestro servicio y hables con nosotros, porque genuinamente estamos buscando hacer la voluntad de Dios. Muchas gracias por vernos hoy y ahora no cambie este canal. Viene el profe más tarde.